A veces el verdadero problema no está en lo que sucede, sino en lo que no sucede después. No siempre son los hechos aislados los que construyen la identidad de un sistema, sino la forma en que ese sistema responde, el tiempo que tarda en hacerlo, o el silencio que deja instalarse cuando las palabras ya no alcanzan. Hay estructuras que se sostienen no solo por lo que dicen o por lo que prometen, sino por aquello que toleran sin darse cuenta, o quizás dándose cuenta pero sin actuar con la urgencia que el momento exige. Es en esa distancia entre la palabra y la acción donde se dibuja el verdadero carácter de una institución, de una competición, de un país entero proyectado al mundo a través del espectáculo más popular del planeta. El fútbol es un lenguaje universal, un escenario donde las banderas se confunden, los idiomas se mezclan y las historias personales convergen en 90 minutos de emoción compartida. Y dentro de ese universo global, pocas competiciones proyectan tanto brillo como la Liga Española. Es una competición que se vende como símbolo de modernidad, como referente técnico, como hogar de los mejores jugadores del mundo. Sus estadios son catedrales del deporte, sus equipos son marcas reconocibles en cualquier continente y sus partidos son seguidos por cientos de millones de personas cada fin de semana. La liga se presenta como un producto refinado, cosmopolita, diverso, abierto al talento sin importar su origen. Y sin embargo, debajo de esa superficie luminosa existe una pregunta que se resiste a desaparecer. Una pregunta que ha sido formulada por jugadores, por observadores externos, por medios internacionales y por voces internas que prefieren no alzarse demasiado. ¿Por qué, en pleno siglo XXI, el racismo sigue encontrando espacio en los estadios españoles sin que el sistema reaccione con contundencia inmediata? No se trata de un episodio aislado, tampoco de una anécdota desafortunada que pueda atribuirse a un sector marginal de aficionados. Se trata de algo que ha ocurrido una y otra vez, en distintos escenarios, con distintos protagonistas, bajo distintas circunstancias, pero siempre con un patrón reconocible. El insulto racista llega desde la grada, el jugador lo escucha, lo denuncia, el partido continúa. Y las consecuencias, si llegan, lo hacen días después, diluidas en comunicados institucionales que condenan genéricamente la violencia, pero que rara vez se traducen en acciones visibles dentro del campo de juego. Es esa repetición la que es el problema real, no el hecho aislado. Porque cuando algo ocurre una sola vez, puede ser un accidente. Cuando ocurre 2 veces, puede ser una coincidencia. Pero cuando ocurre de forma sistemática, durante años, en distintos estadios y con distintos jugadores, entonces deja de ser un accidente y se convierte en una característica del sistema. La historia reciente de la liga está marcada por nombres de jugadores que se han convertido, contra su voluntad, en símbolos vivientes de esta problemática. Jugadores de origen africano, sudamericano, asiático, que llegaron a España con la ilusión de jugar en uno de los mejores campeonatos del mundo y que encontraron, además del fútbol, una exposición constante a insultos que cuestionaban su dignidad como personas. Algunos de esos jugadores levantaron la voz, denunciaron públicamente lo que estaban viviendo, mostraron su dolor y su indignación en redes sociales, en conferencias de prensa, en entrevistas. Otros prefirieron el silencio, no les doliera, sino porque aprendieron que alzar la voz no siempre traía soluciones, y a veces solo traía más atención mediática que terminaba revictimizándolos. En todos los casos, la respuesta del sistema fue similar. Condena discursiva, investigación posterior, sanciones económicas a los clubes, cierres parciales de estadios en algunos casos, pero muy rara vez una interrupción del partido en el momento exacto en que el insulto ocurrió. Y es precisamente ahí donde reside el núcleo del problema, porque el mensaje que envía un sistema no se construye solo con las palabras que pronuncia después de los hechos, sino con las acciones que ejecuta en el momento en que los hechos están ocurriendo. Cuando un jugador señala a la grada, cuando un jugador se acerca al árbitro y le dice que está siendo insultado de forma racista, cuando un jugador se detiene en medio del juego porque siente que su dignidad está siendo vulnerada, la respuesta del sistema en ese instante es la que verdaderamente comunica cuál es la jerarquía de valores que sostiene. Si el partido continúa, si el árbitro le pide al jugador que siga jugando, si la pelota vuelve a rodar como si nada hubiera pasado, entonces el mensaje implícito es claro. El espectáculo es más importante que la dignidad. El calendario es más importante que la justicia, y el problema puede esperar hasta mañana. Esta dinámica no es nueva. Ha sido documentada, analizada, debatida en foros públicos, en mesas redondas, en programas de televisión.
Pero el debate muchas veces se queda en el terreno de lo abstracto, de las buenas intenciones, de las promesas de cambio que nunca terminan de materializarse en protocolos claros y vinculantes. Las instituciones deportivas españolas han emitido comunicados, han lanzado campañas contra el racismo, han colocado carteles en los estadios, han promovido iniciativas educativas. Todo eso existe, todo eso es real. Pero la pregunta que permanece es si todo eso es suficiente cuando en el momento crítico el sistema sigue priorizando la continuidad del espectáculo por encima de la dignidad del jugador. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete para seguir escuchando relatos donde el fútbol se mira desde otro lugar. Comparar es siempre un ejercicio delicado, porque cada país tiene su historia, sus complejidades, sus propias luchas internas. Pero cuando se observa cómo otros campeonatos europeos han abordado el mismo problema, es difícil no notar diferencias. En otras ligas, la interrupción del partido ha dejado de ser una medida excepcional para convertirse en un protocolo activable. En otros países, el cierre completo de estadios ha sido aplicado como sanción inmediata, no como última advertencia después de años de repeticiones. En otros contextos, los árbitros han recibido instrucciones claras de que tienen la autoridad para detener el juego si consideran que un jugador está siendo objeto de racismo y que esa decisión será respaldada institucionalmente sin importar las consecuencias económicas o mediáticas que eso pueda generar. No se trata de que otros sistemas sean perfectos, porque no lo son. El racismo existe en todos los países, en todas las ligas, en todas las sociedades. Pero la diferencia radica en cómo se responde cuando ocurre, en qué tan rápido se actúa, en qué tan claro es el mensaje que se envía. En la liga, durante años, ese mensaje ha sido ambiguo. Por un lado, las condenas verbales son contundentes. Nadie defiende el racismo de forma explícita. Los clubes emiten comunicados. Los jugadores se solidarizan en redes sociales. Los entrenadores expresan su rechazo en conferencias de prensa. Pero por otro lado, el partido sigue. La grada sigue llena. El calendario no se altera y las sanciones, cuando llegan, son percibidas como insuficientes por quienes las sufren. Es esa contradicción la que genera la sensación de que el sistema tolera pasivamente lo que condena discursivamente. No es que exista una intención maliciosa de permitir el racismo, sino que existe una estructura que prioriza otros valores por encima de la respuesta inmediata ante la discriminación. Y esa priorización inconsciente termina construyendo un entorno donde el racismo puede repetirse sin enfrentar un costo inmediato y visible. Los jugadores que han sido víctimas de estos episodios han descrito la experiencia como algo que trasciende el dolor momentáneo del insulto. Hablan de la soledad de sentirse expuestos, de la frustración de no ver respuestas claras, de la impotencia de saber que el sistema no los está protegiendo en el momento en que más lo necesitan. Algunos han confesado que pensaron en abandonar el país, en buscar otras ligas donde no tuvieran que cargar con esa exposición constante. Otros han dicho que aprendieron a normalizarlo, a aceptarlo como parte del precio de jugar en España, como si el racismo fuera un peaje inevitable que hay que pagar por el privilegio de jugar en uno de los mejores campeonatos del mundo. Esa normalización es quizás el síntoma más preocupante, porque revela que el sistema no solo no está solucionando el problema, sino que está generando las condiciones para que las víctimas lo internalicen como algo contra lo cual no tiene sentido luchar. Los árbitros también ocupan un lugar complejo en esta ecuación. Son ellos quienes, en última instancia, tienen la capacidad de detener el juego, de activar los protocolos, de tomar decisiones que pueden alterar el curso del partido y del campeonato. Pero para que un árbitro tome esa decisión, necesita saber que será respaldado institucionalmente, que no será cuestionado por interrumpir un partido de alto perfil, que no será señalado como el responsable de haber arruinado un espectáculo millonario. Y la pregunta es si ese respaldo ha existido de forma clara y consistente en la liga. Porque si un árbitro siente que detener el partido por racismo puede costarle su carrera, o al menos complicarla significativamente, entonces es probable que opte por la continuidad, por pedirle al jugador que aguante, por esperar a que el problema se resuelva de forma administrativa después del partido. No es cobardía, es la consecuencia lógica de un sistema que no ha definido con claridad cuál es la prioridad cuando la dignidad entra en conflicto con el espectáculo. Los clubes, por su parte, también están atrapados en esta estructura. Ningún club quiere que su estadio sea conocido como un lugar donde ocurren episodios racistas. Ningún club quiere cargar con el estigma de ser señalado internacionalmente como un espacio hostil para jugadores de determinadas etnias. Pero al mismo tiempo, los clubes están sujetos a presiones económicas, a compromisos televisivos, a calendarios apretados, a intereses comerciales que no siempre se alinean con la necesidad de tomar medidas drásticas. Cerrar un estadio, perder un partido por decisión administrativa, enfrentar sanciones económicas severas,
son consecuencias que los clubes prefieren evitar. Y el sistema, en lugar de forzarlos a asumir esas consecuencias de forma inmediata cuando ocurre un episodio racista, les permite navegar el problema de forma más cómoda, emitiendo comunicados, pagando multas simbólicas, prometiendo educación a sus aficionados, pero sin alterar de forma radical la estructura que permite que el problema se repita. Cuéntanos desde dónde estás escuchando esta historia. Porque el fútbol es un fenómeno global, y el racismo también lo es. Pero la forma en que cada país, cada liga, cada institución enfrenta ese problema revela mucho sobre sus valores, sobre sus prioridades, sobre lo que está dispuesto a sacrificar en nombre de la dignidad. Y cuando se mira a la liga desde afuera, cuando se escuchan las voces de jugadores que han pasado por allí, cuando se revisan los episodios que han ocurrido a lo largo de los años, es difícil no llegar a la conclusión de que el sistema español ha sido excepcionalmente tolerante con la repetición de episodios racistas sin consecuencias inmediatas. No se trata de señalar culpables individuales. No se trata de decir que los directivos de la liga son racistas, o que los árbitros son cómplices, o que los clubes no se preocupan por sus jugadores. Se trata de observar una estructura, un engranaje, un conjunto de decisiones pequeñas y grandes que, sumadas a lo largo del tiempo, han construido un entorno donde el racismo puede ocurrir sin enfrentar un costo visible en el momento en que ocurre. Y es esa falta de costo inmediato la que termina funcionando como una forma de tolerancia pasiva, como una señal de que el problema, aunque condenado en abstracto, no es lo suficientemente grave como para alterar el espectáculo. El espectáculo es poderoso. Mueve pasiones, genera identidades, construye narrativas que trascienden el deporte. Es entretenimiento, es negocio, es cultura popular. Y es comprensible que exista una resistencia a interrumpirlo, a alterarlo, a sacrificarlo en nombre de principios que a veces parecen abstractos. Pero cuando el principio en cuestión es la dignidad humana, cuando el principio en cuestión es el derecho de un jugador a no ser insultado por el color de su piel mientras hace su trabajo, entonces la pregunta que surge es si el espectáculo realmente justifica esa tolerancia. Y la respuesta, al menos desde la perspectiva de quienes han sufrido esos insultos, es claramente no. La repetición es reveladora. Cuando algo ocurre una vez puede ser un error. Cuando ocurre varias veces puede ser una coincidencia. Pero cuando ocurre de forma sistemática, durante años con dos protagonistas en distintos estadios, entonces deja de ser un error y se convierte en una característica. Y la característica que define a la vista desde esta perspectiva es la de un sistema que condena el racismo en el discurso, pero que no lo penaliza con suficiente contundencia en la práctica. No es que no haya sanciones, sino que las sanciones llegan tarde, son económicamente absorbibles y no alteran de forma significativa el funcionamiento del sistema. Un club puede pagar una multa, puede cerrar una sección de su estadio durante algunos partidos, puede emitir comunicados, pero al final del día, el calendario continúa. Los ingresos siguen fluyendo, y el problema, aunque condenado, no desaparece. La pregunta que surge entonces es si la Liga es el campeonato más tolerante con el racismo en Europa. Es una pregunta incómoda, una pregunta que no tiene una respuesta fácil, una pregunta que depende de cómo se mida la tolerancia. Si se mide por el número de episodios racistas documentados, entonces la Liga no es necesariamente la peor. Si se mide por la severidad de las sanciones aplicadas, entonces tampoco es necesariamente la más permisiva. Pero si se mide por la distancia entre el discurso y la acción, por la falta de protocolos claros para interrumpir el espectáculo cuando ocurre un episodio racista, por la repetición de esos episodios sin consecuencias inmediatas y visibles, entonces es difícil no ubicar a la Liga en un lugar incómodo dentro del panorama europeo. Otros campeonatos han mostrado que es posible actuar de forma diferente. Han mostrado que es posible priorizar la dignidad por encima del espectáculo, que es posible detener un partido sin que eso signifique el colapso del sistema, que es posible enviar un mensaje claro de que el racismo no será tolerado ni siquiera durante 90 minutos. Y ese mensaje, cuando se envía de forma consistente, no solo protege a los jugadores que están siendo insultados en ese momento, sino que también construye un entorno donde los futuros episodios son menos probables. Porque la grada sabe que el costo de insultar racistamente a un jugador no es una multa administrativa que pagará el club días después, sino la interrupción inmediata del espectáculo que ellos mismos fueron a ver. La Liga, en cambio, ha optado por un camino diferente. Ha optado por confiar en que la educación, los comunicados, las campañas de concientización eventualmente reducirán el problema sin necesidad de alterar el espectáculo. Es una apuesta razonable en teoría, pero la evidencia de los últimos años sugiere que no está funcionando. Porque los episodios siguen ocurriendo, los jugadores siguen denunciando y la sensación de impunidad sigue siendo la misma. No es que el sistema no haga nada, sino que lo que hace no es suficiente para romper el patrón de repetición.
Y mientras ese patrón no se rompa, la pregunta sobre la tolerancia de la liga con el racismo seguirá siendo válida. Es importante entender que esta no es una cuestión de buenas o malas intenciones. No se trata de acusar a nadie de ser racista de forma consciente. Se trata de observar cómo funciona un sistema, cómo prioriza, cómo responde y qué mensajes envía con sus acciones y con sus silencios. Y el mensaje que la liga ha enviado durante años, aunque no sea intencional, es que el racismo es condenable en abstracto pero tolerable en la práctica, al menos mientras no altere el funcionamiento del espectáculo. Es un mensaje que se construye no con palabras, sino con la ausencia de acciones contundentes en el momento crítico. Los jugadores que han pasado por esta experiencia han dicho cosas similares. Han dicho que no esperaban que el racismo desapareciera por completo, porque saben que es un problema que trasciende el fútbol y que tiene raíces profundas en las sociedades. Pero lo que sí esperaban era que cuando ocurriera, el sistema los protegiera, que el árbitro detuviera el partido, que el club tomara medidas inmediatas, que la liga enviara un mensaje claro de que eso no sería tolerado. Y lo que encontraron, en cambio, fue un sistema que les pedía aguantar, que seguir jugando, que confiar en que la justicia llegaría después. Y esa justicia, cuando llegó, no fue suficiente para evitar que el episodio se repitiera con otro jugador, en otro estadio, bajo circunstancias similares. Comparte este video si crees que las preguntas incómodas también forman parte del cambio. Porque el cambio no ocurre solo con buenas intenciones, ocurre cuando se está dispuesto a cuestionar las estructuras que han funcionado de determinada manera durante años, cuando se está dispuesto a priorizar valores por encima de intereses, cuando se está dispuesto a asumir el costo de hacer lo correcto, aunque eso signifique alterar el espectáculo. Y la liga, como institución, como sistema, como referente global del fútbol, tiene la capacidad de hacer ese cambio. Tiene los recursos, tiene la influencia, tiene la atención mediática necesaria para convertirse en un ejemplo de cómo enfrentar el racismo de forma contundente. Pero para que eso ocurra, necesita estar dispuesta a aceptar que lo que ha hecho hasta ahora no ha sido suficiente, que la repetición de episodios racistas no es una coincidencia, sino un síntoma de tolerancia pasiva, y que esa tolerancia necesita ser reemplazada por acciones inmediatas, visibles y contundentes. La historia del fútbol está llena de momentos en los que el espectáculo fue interrumpido por razones que, en su momento, parecieron incómodas, pero que con el tiempo se revelaron necesarias. Partidos detenidos por invasiones de campo, por condiciones climáticas peligrosas, por fallos técnicos, por emergencias médicas. En todos esos casos, el sistema aceptó que había algo más importante que la continuidad del espectáculo. Y la pregunta que la liga necesita responder es si la dignidad de sus jugadores, la lucha contra el racismo, la construcción de un entorno inclusivo y respetuoso, también son razones suficientes para interrumpir el espectáculo cuando sea necesario. Porque si la respuesta es no, si la prioridad sigue siendo que el partido continúe sin importar lo que esté ocurriendo en la grada, entonces el sistema está enviando un mensaje muy claro sobre cuáles son sus valores reales más allá de lo que sus comunicados oficiales puedan decir. El fútbol es un reflejo de la sociedad, pero también tiene la capacidad de influir en ella. Cuando una liga tan importante como la Liga Española toma una decisión contundente contra el racismo, cuando detiene un partido, cuando cierra un estadio, cuando sanciona de forma visible e inmediata, no solo está protegiendo a sus jugadores, sino que también está enviando un mensaje a millones de personas que siguen el campeonato desde distintos lugares del mundo. Está diciendo que el racismo no es aceptable, que no será tolerado, que las consecuencias son inmediatas. Y ese mensaje, repetido de forma consistente, tiene el poder de cambiar mentalidades, de educar, de construir una cultura diferente. Pero cuando el mensaje es ambiguo, cuando las consecuencias son tardías, cuando el espectáculo siempre continúa, entonces el sistema no está solo fallando en proteger a sus jugadores, sino que también está perdiendo la oportunidad de ser un agente de cambio social. La tolerancia pasiva es insidiosa porque no se presenta como tal. No hay declaraciones oficiales diciendo que el racismo es aceptable. No hay protocolos que explícitamente permitan que los insultos continúen. Pero la tolerancia se construye en los silencios, en las decisiones que no se toman, en las acciones que se postergan, en los protocolos que no se activan. Y cuando esas no acciones se repiten a lo largo del tiempo, cuando los jugadores siguen denunciando lo mismo una y otra vez sin ver cambios estructurales, entonces la tolerancia pasiva se vuelve indistinguible de la tolerancia activa en sus efectos prácticos. La pregunta sobre si la liga es el campeonato más tolerante con el racismo en Europa no busca generar una competencia de quién es peor. Busca, en cambio, invitar a una reflexión sobre por qué un sistema tan poderoso, tan visible, tan influyente, ha permitido que este problema se repita durante años sin implementar los cambios estructurales necesarios para romper el patrón. No se trata de compararse con el peor para sentirse mejor.
sino de compararse con el mejor para entender qué es posible, qué se puede hacer, qué caminos existen para convertirse en un referente no solo del mejor fútbol, sino también de la mejor manera de enfrentar los problemas que atraviesan al deporte. Los jugadores seguirán llegando a la liga, atraídos por el nivel técnico, por los salarios, por la posibilidad de jugar con y contra los mejores del mundo. Pero llegarán también con la incertidumbre de si serán protegidos cuando enfrenten racismo, con la duda de si el sistema estará de su lado cuando lo necesiten, con el temor de convertirse en el próximo nombre en la lista de víctimas de episodios que se condenan pero que se repiten. Y mientras esa incertidumbre exista, mientras esa duda persista, mientras ese temor sea razonable, el sistema no habrá cumplido con su responsabilidad básica de proteger a quienes hacen posible el espectáculo. El cambio es posible. Otros campeonatos lo han demostrado. No es perfecto, no es instantáneo, pero es visible. Es la diferencia entre un sistema que reacciona con contundencia inmediata y uno que reacciona con comunicados tardíos. Es la diferencia entre un árbitro que sabe que será respaldado si detiene el partido y uno que duda porque no está seguro de las consecuencias. Es la diferencia entre un club que asume el costo de proteger a sus jugadores y uno que confía en que una multa económica será suficiente para resolver el problema. Son diferencias pequeñas en teoría, pero enormes en la práctica, porque son las que marcan la frontera entre la tolerancia y el rechazo genuino. Cuando un problema se repite siempre en el mismo lugar, la pregunta ya no es solo qué ocurrió, sino por qué se permitió que siguiera ocurriendo. Y esa pregunta, aplicada a la liga y al racismo, no tiene una respuesta simple. Tiene múltiples capas, múltiples intereses, pero todas esas capas, todos esos actores, todos esos intereses, terminan convergiendo en una realidad que negar. Durante años, el sistema español toleró pasivamente la repetición de episodios racistas sin implementar los mecanismos necesarios para detenerlos en el momento en que ocurrían. Y esa tolerancia pasiva, aunque nunca haya sido declarada de forma explícita, ha sido lo suficientemente evidente como para convertirse en una característica definitoria de cómo la liga ha enfrentado uno de los problemas más graves que atraviesan al fútbol contemporáneo.